Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rafael González. Soy profesor ad honorem de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Al mismo tiempo soy presidente de la Asociación de Ergonomistas de Venezuela. Bueno, tengo una formación en el área de seguridad y salud en el trabajo y un doctorado en Francia, en la Sorbona de París, bajo el convenio de un convenio crédito de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Por lo tanto, en esta oportunidad quisiera abordar el tema muy en boga y en moda a nivel mundial, que tiene que ver con el teletrabajo. Las dos vertientes que yo pudiera asociar al teletrabajo es la productividad y la salud, dado que bueno, debemos continuar construyendo este país desde el lugar donde nosotros nos encontremos. Entonces, el teletrabajo ya fue definido desde el año 1996 y ratificado su definición en el año 2019, vinculado con la pandemia del COVID-19, una emergencia sanitaria, y ese convenio es el número 177, y donde, bueno, la definen como una prestación de servicio voluntaria que hace una persona utilizando la tecnología de la información existente, que la hace desde su hogar u otro lugar, desde su domicilio, perdón, u otro lugar, de forma total o parcial, bien es de las instalaciones de la empresa, de un centro educativo, de un centro de salud, etcétera. Y bueno, la característica es que lo hace sin contacto físico con otros colegas de su propio trabajo. ¿Qué podemos retener acá? Que la definición es una prestación de servicio voluntaria. Aquí ya comenzamos a tener ciertas dudas, porque bueno, la pandemia sanitaria nos obligó en cierta manera para resguardarnos, para cuidarnos de forma obligatoria. No pudimos más asistir a nuestro trabajo. Por lo tanto, entonces esto requiere una mirada distinta y una legislación que permita reglamentar este asunto. En la actualidad existe en los 5 continentes una normativa vinculada con el teletrabajo, al menos con una antigüedad de 10 años. Algunos de estos países las están modificando, estas leyes, o las están ampliando por el tema anteriormente señalado, que tiene que ver con el aspecto voluntario. ¿Ok? Entonces, esto hay que considerarlo. Ahora, en Venezuela, lo más cercano que tenemos al teletrabajo es el artículo 209 de la Ley Orgánica de Trabajadores y Trabajadoras, donde mencionan el trabajo a domicilio y que espera por una ley especial que permita reglamentar o complementar ese artículo de la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora, en ausencia de esta normativa de teletrabajo, desde el posgrado de higiene ocupacional que se dicta en la Universidad Bolivariana, nosotros hemos elaborado ciertos elementos, ciertos aspectos que requieren los usuarios para que se organicen y concilien obviamente productividad, tiempo y obviamente con la familia, y esto lo deben hacer con el empleador. El primer elemento que vamos a abordar es la organización de los espacios de trabajo. O sea, es obvio que las industrias, las empresas, los centros de trabajo tienen organizados sus espacios de acuerdo a la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Pero aquí estamos hablando del domicilio de los usuarios, de los trabajadores, de los colaboradores, de las colaboradoras. Entonces, bueno, cada persona se organiza de acuerdo a lo que tiene disponible, dada la urgencia y dada la poca reglamentación que existe, al menos actualmente en Venezuela. Entonces, bueno, en primer lugar,
bueno, la persona debe garantizar, como se menciona en ese cuadro que ustedes deben estar viendo allí, bueno, su cuello debe estar alineado, recto, no puede estar así, no puede estar así, viendo hacia arriba, o hiperextensión, o flexión, o inclinado hacia un lado, porque esto va a tener entonces unas consecuencias, dada la carga física de trabajo a nivel del cuello, de la zona cervical. Entonces el cuello debe estar recto, alineado con su tronco es que si el cuerpo está así, el cuello se debe mover para el mismo lugar. Los antebrazos deben estar apoyados, bien sea en el apoyabrazo de la silla o sobre la estructura donde tienen el dispositivo, bien sea la computadora, bien sea la portátil, bien sea la tablet, bien sea el teléfono, etcétera, de manera tal que su espalda esté recta y apoyada. O sea, los brazos apoyados y la espalda recta y apoyada. Sus rodillas deben formar un ángulo de 90 grados y los pies apoyados en el piso. Y con espacio libre, el espacio que debe tener debajo de esa mesa, debajo de ese escritorio, debajo de esa plataforma, debe estar libre para que pueda mover sus pies. Otro elemento a considerar es el soporte, donde va a ir esa computadora, esa tabla, etcétera, ese monitor. Debe estar a la altura de los ojos, en posición que esté al frente, obviamente. El ratón debe estar, el mouse debe estar alineado con el hombro y la mano que se utiliza. No pueden haber desviaciones de la muñeca hacia un lado, hacia el otro, hacia abajo, o flexión o hiperextensión. Deben estar completamente alineados. Y debe disponer de un espacio al menos ventilado, con iluminación natural, apoyado de la iluminación artificial, llámese las luminarias que tenemos en casa, etcétera. Y se debe evitar que las luminarias proyecten, como está ahí en la diapositiva, o en la lámina, evitar que estas luminarias proyecten sobre el monitor o el dispositivo que se esté utilizando. Ahora, con relación al tiempo, es necesario, los dividimos en dos elementos fundamentales: el elemento a corto plazo y el elemento a largo plazo, o a mediano y largo plazo. Es necesario elaborar y conciliar el horario de trabajo con las actividades tanto del trabajo como de la casa. Esto implica una organización totalmente distinta. Cuando nosotros asistimos de forma presencial a nuestro trabajo, no tenemos que estar ni fregando los platos, ni limpiando el baño, ni limpiando la casa. Nada, nosotros salimos de nuestro trabajo y hacemos nuestra actividad. Por lo tanto, pero cuando estamos en la casa, obviamente están otros elementos que se agregan, que tienen que ver con la preparación de la alimentación en la mañana, la preparación del almuerzo al mediodía, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es necesario, bueno, establecer un horario, bueno, yo me voy a levantar a las 7, que es lo que sería una rutina, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, preparo a mis hijos, a los chicos, porque también ellos también están en esta actividad de reorganización del espacio, todo con el programa que tenemos, toda una familia, una escuela, todo. Entonces hay que organizar eso de una manera. Hay que evitar las distracciones a toda costa. No podemos tener el radio prendido, la televisión prendida, el teléfono prendido, respondiendo a WhatsApp, a los textos que nos envían, o el teléfono. Tenemos que establecer un horario de tal manera que nos permita organizar y anticipar lo que va a ocurrir durante la jornada. Y obviamente hay que tener mucha disciplina. El vestuario, es necesario vestirse completamente. Hemos escuchado por allí que, no, sí, como una videoconferencia, estoy vestido desde el tronco hacia arriba y abajo, bueno, estoy en shorts, estoy en pijamas, tengo lo que quieran. Esto no debería ocurrir. Deberían estar todo vestido completamente. No exageradamente con corbata, traje, no me refiero a eso. Me refiero a, bueno, diríamos, presentable ante el interlocutor con la cual vas a hablar o conversar. Y además, más allá de la presentación visual, también es un entrenamiento cognitivo. O sea, que tú sientas que estás en tu trabajo. O sea, como que si yo estoy dando esta conferencia y estuviese en franela y yaqui. O sea, desde el punto de vista cognitivo hay una disonancia en lo que estoy haciendo y cómo estoy yo físicamente vestido. Hay que establecer descansos durante la jornada. Por cada 20 minutos de trabajo se deben establecer al menos 5 minutos de pausa activa. No se puede estar todo el día sentado
hay que establecer, hay que levantarse un momento y hay que evitar, como ya lo dije anteriormente, la sobrecarga de la información. Y a mediano plazo es necesario fijar semanalmente las metas y los objetivos con nuestro supervisor, con el empleador, etcétera, de lo que hay que entregar. No podemos dejarlo simplemente a la ligera. El supervisor no va a estar presente en nuestros hogares, simplemente va a ser un reconocimiento, un seguimiento de lo que se está haciendo. Y bueno, hay que mantener claramente una comunicación permanente con los colaboradores en el caso de que seas un supervisor o con tus supervisores para ir informando lo que va pasando. Nadie está exento estando en su casa de una enfermedad y entonces la persona no responde, tiene a su esposo enfermo y no se sabe y no informa cómo va evolucionando. Mire, yo no lo puedo atender porque tengo que atender a mi esposo, etcétera, etcétera. Pero si no nos informa, no podemos saber. Obviamente los justificativos médicos tienen una importancia capital acá en este sentido, por lo tanto, bueno, todo es necesario comunicarlo. Hay que hacerse una lista de preguntas de los elementos pendientes y de las prioridades que hay que entregar, porque el Estado sigue avanzando, tanto el sector privado como el sector público siguen avanzando, y hay tareas que son ineludibles, hay proyectos, hay metas que hay que cumplir en el año y por lo tanto entonces deben de cumplirse. Es necesario establecer un sistema de avance de los objetivos y las tareas. Es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir poder anticipar problemas, dificultades, etcétera, etcétera. Y hay que evitar el multitareísmo, llamado multitasking, que quieres hacer varias cosas al mismo tiempo, escuchar la radio, atender una reunión, entregar un informe. Son aspectos diferentes que tienen que ser visualizados durante la semana, durante el día, y obviamente con el empleador es necesario establecer cuáles son los límites. Ahora, yo les decía al inicio que el Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud Laborales está en estos momentos trabajando en una normativa que permita establecer claramente, bueno, cuáles son las obligaciones del empleador, cuáles son las obligaciones de los trabajadores. De hecho, la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras menciona claramente que los trabajadores a domicilios de teletrabajo, teletrabajadores, como queramos mencionarlo, tienen las mismas prerrogativas, derechos y deberes que los trabajadores que están en sus hogares. Entonces es una excelente noticia porque nos va a permitir ponernos a la vanguardia o al menos estar al mismo nivel que están los países desarrollados y los países en América Latina, que las cuales tienen, valga la información, una, diríamos, legislación interesante y muy adecuada al desarrollo que puede tener nuestro país en ese sentido. Entonces, quise traerles esta videoconferencia, quise traerles esta ponencia por el interés que tenemos actualmente, y el sistema educativo no está exento de esto, por lo cual se requiere una participación de todos y todas. Muchísimas gracias por su atención, gracias por el esfuerzo y continuemos adelante.